Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de Simplemente Wow, en donde tratamos siempre de tener temas curiosos, temas de vanguardia, temas que nos permitan generar muy buenas prácticas y muy buenas experiencias a partir de lo que escuchamos con la gente que traemos aquí, con la que compartimos. Y en este caso traemos a una figura supremamente reconocida del mundo del talento humano en temas de engagement, de cómo conectar y cómo generar esa experiencia del colaborador, pero sobre todo una persona que, mejor dicho, inspira a todos los que la ven. Y es doña Isquia Bowning. Isquia, ¿cómo estás? Hola Hermes, muy bien, gracias. A pesar de toda la situación que estamos viviendo en este momento, pues bueno, bien fortalecida y como te decía hace un rato, pensando en esta situación de crisis como un momento también de muchas oportunidades en todos los sentidos personales y profesionales. Y bueno, aquí estamos para acompañar a nuestra gente y salir de esta crisis juntos entre todos. Claro que sí. Isquia, antes de que empecemos a hablar de los temas en donde tú eres un referente, temas de experiencia de empleado, de marketing a cliente interno y cosas por el estilo, a mí me gustaría muchísimo que le contaras o nos contaras a todos quién es Isquia la mujer, no Isquia el personaje. ¿Quién está detrás de la profesional? Claro que sí, bueno, ¿quién es Isquia aún? Soy madre. Bueno, soy esposa, tengo dos hijas, tengo una hija de 12 años y una de 6 años. Bueno, tengo una familia, digamos, pequeña. Eh, Actualmente, pues, soy directora de gestión humana en una clínica en la ciudad de Barranquilla, es la clínica Puerto Azul. Soy administradora de empresas, tengo una maestría en desarrollo organizacional y cambio, pero más allá de eso, soy un ser humano que se apasiona con trabajar por las personas, soy un ser humano que ama el trabajo que hace. Eh, Siento que con esto que hago contribuyo, es como colocar mi grano de arena con esta sociedad que necesita tanto de personas que ayudemos y de tanto de personas que nos entreguemos para contribuir al bienestar de los demás. En pocas palabras, ese es que aún una persona al natural, yo digo que no, a veces la gente que me conoce sabe que no tengo muchos filtros. Yo generalmente lo que pienso lo digo. Una persona entender la gente que trabaja conmigo, la gente que vive conmigo. Siempre trato de buscar el bienestar de los demás y yo creo que debido a eso es eh, que, bueno, he llegado donde estoy, ¿no? Por pensar en los demás y por cuidar a la gente que trabaja conmigo. Genial. Bueno, Isquia, vamos a conectar precisamente esa pasión con la que tú vives las cosas, que es el de cuidar, con el tema de esa experiencia de empleado. ¿Cómo es que uno ve esa magia? Que cuando llega Isquia, bueno, nos conocimos cuando estabas de directora también de talento humano de Metrotel, la empresa de Sí, telecomunicaciones de allí de Barranquilla, sí. y uno veía la magia, la cultura, y ahora desde afuera lo que se percibe con el trabajo que estás liderando en Clínica Puerto Azul, que es una de las principales clínicas de la ciudad de Barranquilla, aquí en Colombia, se nota ese halo de como que llegó Isquia, había un antes y un después de Isquia. ¿Qué es lo que pasa con esa cultura en donde tú permeas tu estilo? Bueno, te cuento. No tiene mucho de magia. Yo creo que tiene mucho de cosas sencillas que a veces ignoramos. Tiene mucho de escucha, por ejemplo. Cuando yo llego a una organización, lo primero que hago es sentarme a escuchar a toda la gente, tanto a los líderes, a los jefes, a la alta gerencia, a los empleados de línea media, a los empleados que están en la base. Yo creo que eso es fundamental. Y a partir de ese entendimiento, de esa empatía, de poder entender qué tiene el otro, qué necesita y cuál es su momento de vida, y a partir de también entender cuál es la necesidad de la empresa, sus objetivos, yo creo que nace como una mezcla perfecta entre esas dos necesidades, la de la empresa y la necesidad del empleado, y a partir de ese entendimiento hacemos una conexión y de ahí es donde se crean todas las estrategias. Básicamente yo creo que esa es la magia, es muy sencilla, es un tema de escucha y es un tema de proyección, de entendimiento y de ponernos de acuerdo hacia dónde vamos los dos. Ok, tú mencionas efectivamente el tema de la escucha, de conectar obviamente con las personas independientemente de si es el super jefe o es la persona más, también más importante de la base.
porque todos somos importantes en la organización. Así es, así es. En esa escucha, ¿tú dirías que existe como una ruta de acción que tú digas, oye, yo por lo menos identifico, no sé, con este entorno, el entorno laboral, no estoy inventando, el laboral, el ambiental, el no sé qué tal, porque escucho qué es lo que cada uno piensa? ¿Cuál es la verdadera ruta de esa experiencia de Isquia en ese ejercicio? Bueno, ¿qué te digo? Generalmente la ruta es eh, entender la alta gerencia, entender la organización primero hacia dónde quiere ir, pero no existe como un paso adelante y otro atrás. Yo creo que paralelamente vamos escuchando también cuál es el momento del colaborador, qué necesidades tiene y un poco es entender cuál es la propuesta o la promesa de valor que la empresa le está ofreciendo versus esas necesidades que tiene. Entonces, allí nos encontramos con un gap o nos encontramos con, con una brecha que es la que empezamos nosotros a tratar de cerrar a través de estos programas de marca empleador o de fidelización y atracción del talento. Básicamente es entender lo que la empresa te está ofreciendo versus lo que necesita el empleado y empezar a construir a partir de eso para llegar a concretamente a ponernos de acuerdo realmente en lo que vamos a entregar. Básicamente esa es como la ruta. Podrías empezar con la alta gerencia, podrías entender las necesidades de la empresa, pero al mismo tiempo, en paralelo, puedes ir entendiendo cuál es el momento de vida y las necesidades de los colaboradores, quiénes son, entender a qué generación pertenecen, cómo está conformado su núcleo familiar, cuáles son las necesidades, qué es lo que esperan de la organización, por qué se quieren quedar, incluso por qué se quieren ir también. Todas esas cosas, todos esos detalles son importantes y básicamente eso es lo que construye esa ruta de la que tú hablabas. Existe, tú tenías obviamente la experiencia de, como mínimo, del tema de telecomunicaciones, ahora estás en el sector salud. ¿Existe una gran diferencia en cuanto a la cultura, en cuanto al equipo, la percepción que tienen las personas en el equipo de trabajo asociado al tema del sector? ¿Se nota la diferencia? Sí, claro, hay una muy gran diferencia entre los dos sectores. Bueno, empezando por el core, ¿no? Se dedica a dos cosas distintas, pero en sí la cultura organizacional también es muy distinta. Pero también, analizando un poco el tema, no solamente tiene que ver con el sector, sino tiene que ver con los líderes. Eh, Siempre lo he dicho también, ¿no? Además que las organizaciones se parecen a sus líderes, entonces la cultura organizacional siempre va jalonada por un tipo de personalidad, por un modelo de liderazgo, y yo creo que eso es lo que se siente más, o es lo que primero sientes cuando llegas a una organización por primera vez. El tipo de líder, el modelo de liderazgo que utilizan, el cómo toman las decisiones, el cómo se comportan los líderes hacia sus equipos de trabajo, cómo conversan, cómo se hace la retroalimentación, cómo se mide el desempeño, independiente de si hay una herramienta o no. Esos pequeños detalles son los que realmente muestran las diferencias. Evidentemente, en estos dos sectores encontré muchísimas diferencias en cuanto a los modelos de liderazgo, pero siempre hay como una línea que se repite, o sea, siempre hay unas venas que son claves para ambos y son las necesidades que tienen los empleados que generalmente se repiten. Entonces, básicamente, es eso lo que yo he encontrado de diferencia. El liderazgo es lo que marca profundamente esa diferencia. ¿Cuál crees, Isquia, que es el camino relacionado con el futuro del trabajo? ¿Cómo percibes tú desde tu experiencia hacia dónde estamos avanzando y hacia dónde debería estar mirando atentamente la gente de talento humano? Fíjate que con todo esto, qué buena pregunta, con todo esto que ha pasado con el tema del COVID o del coronavirus, eh, algunas organizaciones que estábamos posponiendo esa clase de proyectos que tenían que ver con la virtualidad o con la digitalización, nos vemos en este momento obligados a hacerlo. Cuando estábamos posponiendo el trabajo en casa o el teletrabajo, ahora nos vemos obligados. Entonces, de repente, esta crisis o esta situación se convierte en un acelerador de los procesos. Entonces, el futuro del trabajo está muy relacionado con eso. Fíjate que ayer, por ejemplo, escuchaba que desafortunadamente se van a disparar los niveles de desempleo, ¿verdad? Entonces va a haber mucha oferta en el mercado, mucha gente que necesita trabajar,
pero al mismo tiempo poca demanda porque las empresas van a empezar a bajar y a reducir sus costos operacionales y sus gastos de personal, etcétera, sus gastos fijos. Entonces nos vamos a encontrar inmersos en un ciclo de la economía del trabajo muy compleja y las organizaciones y el mismo futuro del trabajo va hacia allá. Vamos a empezar a partir, eso que estábamos esperando, que se veía como para dentro de un par de años, ya llegó. Entonces yo pienso en varios sentidos, ¿no? La experiencia del empleado en este momento más que nunca va a cobrar un sentido de importancia, va a ser relevante, porque no solamente es la experiencia que tienes que generar en este momento, sino es que es generar una experiencia que ya no está directamente relacionado con el espacio físico, porque la gente en mayor proporción vamos a empezar a trabajar desde la casa de ahora en adelante, o por lo menos por un muy buen tiempo. La virtualidad se va a convertir en la herramienta más importante para el trabajo. Temas como, por ejemplo, la democratización del aprendizaje, que es un tema que ya venía, digamos, dando pasos y estaba muy adelantado, ya va a terminar aterrizando en todas las organizaciones. La formación a través de la experiencia, por ejemplo, es un tema que también va a tomar un rumbo muy importante, muy decisivo. Ya la gente y los colaboradores van a tener que entender la responsabilidad de la autogestión y el autoconocimiento. Ya no vas a tener que invertir como organización tanta plata en programas de capacitación, sino que le vas a decir al empleado sencillamente necesitamos que tengas este nivel de competencia o este nivel de aprendizaje y él verá cómo lo hace, a través de qué herramienta, pero al final lo que tiene que entregarle a la empresa es esa capacidad desarrollada o ese conocimiento. Entonces, de esa manera lo veo yo. Veo como decimos nosotros, que va a ser un empujón en este momento, esto que nos está ocurriendo para uno, digitalizarnos, o sea, esa estrategia ¿qué te digo? De trabajar en lo virtual, en la transformación digital, ya es un hecho, entonces así mismo nos vamos a mover. Pienso que el tema de la experiencia del empleado va a tomar una relevancia por todas esas cosas que te decía. Hay un entorno mucho más VUCA, mucho más volátil, mucho más de incertidumbre, y entonces, claro, vamos a tener que trabajar también y adaptarnos más rápidamente. Fíjate que una de las competencias de las que siempre hablamos es la capacidad de adaptación. Y en este momento es una competencia que tiene que salir al ruedo, es una competencia que definitivamente ya no hay tiempo para desarrollar, tiene que desarrollar en este momento, porque si no, la organización y la persona misma va a desaparecer del mercado laboral. Ok, bueno, en ese ejercicio, Isquia, yo te pediría que fuéramos cerrando y nos fueras contando tu visión al respecto. Tú ya lo estás adelantando sobre qué es primero, el huevo o la gallina, tecnología o desarrollo de habilidades. O en paralelo, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo harías de acuerdo a tu experiencia? Yo creo que va en paralelo. Yo creo que es un tema que va en paralelo. Pero definitivamente si no tienes la tecnología te va a quedar muy difícil poder gestionar las nuevas habilidades y el nuevo conocimiento que se requiere post-COVID. Entonces yo creo que si nos ponemos en este momento en la misión de decir que va primero, creería que tenemos que apuntarle a tecnología, que es lo urgente, que es lo crítico en este momento, y lo segundo se va a ir dando solo por esos elementos que yo te comentaba de autoconocimiento, autogestión, autoaprendizaje. Pero definitivamente en este momento las compañías tienen que apuntarle a lo urgente, que es la digitalización y la transformación digital. Definitivamente eso es lo primero y lo demás viene por añadidura. Ok, bueno, la última pregunta es que el top 3 boom, el top 3 boom para hacer cosas simplemente wow en materia de enamorar al colaborador. Wow. El top para mí en este momento, generar experiencias, definir y trabajar en una promesa de valor o en una propuesta de valor que te haga ser diferente al resto de la competencia. Y en tercer lugar, pienso que trabajar en comunicación y establecer lazos de cercanía y de inclusión. Para mí esas tres cosas son importantes, aunque la última estaba como repartida en varias subcosas,
pero creo que sí, definitivamente la comunicación se convierte en la plataforma fundamental de cualquier estrategia que nosotros vayamos a establecer de aquí en adelante, de aquí en adelante. Tenemos que trabajar en comunicación, que sea cercana y que sobre todo sea incluyente. Genial. Isquia, de verdad, muchísimas gracias. Tú eres muy activa en redes sociales. Si alguien quisiera localizarte, ¿dónde te podría leer? ¿Dónde te podría encontrar? Muchas gracias. Mi cuenta de Instagram es @isquiaboom, así sencillito. Y en LinkedIn o en LinkedIn también es Isquiaboom, me consiguen así. Bueno, Isquia, de verdad, muchísimas gracias. Un lujo, como siempre, tenerte. Gracias. Y a todos ustedes, amigos, sigan aquí conectados con Simplemente Guau. Hasta siempre. Gracias, gracias.